En 1816, y por parte de Nicéforo Niepce, se realizó la primera placa de imagen denominada heliograbado. Y unos años más tarde, en 1831, Louis Jacques Mandé Daguerre realizó el primer daguerrotipo, que fue, de hecho, la primera imagen obtenida a través de una cámara oscura. Pero no es hasta 1839, con la aportación por parte de William Henry Fox Talbot del sistema de negativo que permitía la reproducción de imágenes sobre papel, el momento de considerar la existencia de la fotografía como tal. Después de esto, la historia de la técnica fotográfica, de sus aplicaciones, de sus constantes perfeccionamientos y de su influencia en todo quehacer humano, nos ha ido alejando de una pregunta que hoy nos interesa repetir. Desde la primera placa hasta hoy han pasado solo 176 años. Y la pregunta es, ¿y antes qué? Es viejo el afán de transmitir el saber a través de las imágenes que, desde el principio de la existencia del ser humano, se ha realizado sobre piedra, barro, papiro, pergamino o amate, y se perfeccionó a partir del siglo II a.C. con la aparición del papel. Las características de este material y la economía de su fabricación lo convirtieron en el soporte ideal para todo aquello que se necesitaba representar. Y sus formatos, tanto en hojas sueltas como unidas en distintos tipos de encuadernación, muy particularmente los cuadernos, han facilitado desde entonces el medio básico e imprescindible para toda actividad humana. En la ciencia, en el arte, en la economía, en los viajes, en la ingeniería, la necesidad de representar croquis con ideas, paisajes, inventos, elementos de botánica, biología, zoología, convirtieron al cuaderno, de mayor o menor tamaño, en soporte ideal para su plasmación, transporte y conservación. Los grandes viajeros, Leif Erikson, Ibn Battuta, Marco Polo, Vasco de Gama, William Baffin, los aventureros y corsarios, Francis Drake, John Davis, James Cook, los científicos y naturalistas, Alejandro Malaspina, Charles Darwin, Carl Nilsson Linneo, Fray Celestino Mutis, Alexander von Humboldt, todos ellos, bien por su propia mano o por la de los artistas de los que se hacían acompañar, generaban imágenes precisas de lugares, rutas y todo tipo de elementos naturales o no, para su explicación y presentación ante sus respectivas sociedades. También los grandes conflictos de la historia requerían la actuación de los llamados pintores de guerra, y no había noticia o juicio importante que no fuera apoyado por dibujos de todo tipo, editados en hojas de noticias o en la prensa de las distintas épocas. Y llegó la fotografía. Las primeras cámaras y las primeras placas tenían grandes inconvenientes en cuanto al tamaño y a los muy altos costes de los equipos, hasta que, a finales de 1800, aparecieron los carretes de papel y las cámaras Kodak, que se publicitaban con la frase «Usted aprieta el botón y nosotros hacemos el resto». Desde este instante, la industria y el arte fotográfico crecieron de una forma exponencial, imponiéndose en todo tipo de actividad hasta el punto en que los artistas plásticos, los ilustradores y cuantos tenían que ver con el mundo editorial, publicitario o el de la comunicación, vieron amenazada su labor. Pero solo fue una amenaza, pues de forma natural se estableció un sistema de convivencia en el que la fotografía aportaba la exactitud de su imagen y el lápiz, la pluma o el pincel, la creatividad. De hecho, ya en pleno momento álgido de la técnica fotográfica,
han habido personajes como Félix Tobolsky, que, como artista de guerra y cronista, realizó y publicó más de 3.000 dibujos de distintas operaciones militares. Ya serenas las aguas, podemos afirmar que el papel, y de forma más concreta el cuaderno, no ha dejado de ser utilizado en el transcurso del tiempo y, con toda probabilidad, así seguiremos. En los últimos años, e impulsado por un gran número de personas de todo tipo, artistas de todas las disciplinas o profesionales de la ilustración, los cuadernistas, o según en qué idioma los nombremos, carnetistes, cadernistes, tacunistas o sketchbooker, se han multiplicado, y la actividad de algunos de los actuales artistas es cada vez más valorada y sirve a su vez para promocionar esta actividad. Artistas, inmensos artistas, como Antonia Santaolalla, Enrique Flores, Gusti, Luis Pérez Ortiz, que se firma como LPO, Joaquín González Dorao, Federico del Barrio, Lluixot, Emanuel Prost, Jacobo Pérez Enciso, Gallardo, Leticia Ruiz Fernández, Fernando Belver, Manuel Chabajanay, Fernando González Siches y tantos que nos dejamos en el tintero y a los que pedimos perdón por no nombrarlos, y también muchas organizaciones, como la Fundación ABC, promueven y apoyan este tipo de actividades, destacando su importancia y, como dato curioso, se sabe que existen en nuestro país más de 200 grupos de cuadernistas activos que publican en distintos foros, redes y grupos de comunicación. Tal vez quede pendiente la pregunta del porqué de este crecimiento. Pero si observamos los cuadernos ilustrados, los cuadernos dibujados, los cuadernos trazados, nos damos cuenta de que en el siglo de lo digital existe una fuerte corriente de vuelta a lo analógico. Plumas estilográficas, acuarelas, lápiz y papel viajan bien y no necesitan electricidad. Nos acompañan en nuestros desplazamientos y con ellos anotamos y describimos lo que vemos. El objeto banal y casi escolar se ha convertido en objeto de culto, pero por encima de todas las motivaciones y de todos estos indudables animadores del cuadernismo, es posible que su enorme éxito actual se deba a que no solo permite recuerdos, inventos, descripciones o imágenes, sino que, por encima de todo, generan en quienes lo practican la posibilidad de plasmar y recordar no las imágenes exactas, sino la forma en la que como individuos las interiorizamos. O sea, no generamos imágenes, sino que con una u otra técnica producimos nuestras propias imágenes. Y, al mostrarlas, dejamos constancia de nuestros criterios, sensaciones, aficiones, de tal forma que nuestros cuadernos son más yo que nosotros mismos. Tal vez ese sea el secreto real del cuadernismo.